primera de Juan. Una de las cosas importantes de esta epístola es la urgencia del apóstol al tratar temas que atentaban contra la fe cristiana en ese momento. Recuérdense que Primera de Juan tiene una característica sumamente interesante. A pesar de ser considerada una epístola, no tiene en cuenta el patrón de las epístolas como las demás comunes, donde empieza el escritor se da a conocer, identifica a los destinatarios, a quienes le está escribiendo y les saluda. Ustedes notan que casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con esa forma antigua: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Corinto. Esa era una manera típica de presentarse, pero Juan obvia el formalismo y va directamente al punto. Y vimos que en Primera de Juan se nos enseña, se nos dan las evidencias o se nos presentan las evidencias de la verdadera comunión con Dios. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta si estoy teniendo comunión con Dios? Pero ¿cómo yo me doy cuenta si los demás en mi iglesia están teniendo una relación correcta con Dios? Los elementos de la verdadera comunión. Y vimos en las semanas anteriores, hemos visto que Juan habla de la evidencia de la encarnación de Cristo en los primeros versos. Lo que vimos en la semana pasada le llamamos la confirmación sensorial. Juan dice: lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos. Me encanta, y la palabra palpar es la misma palabra que usamos en medicina. El término griego es el mismo cuando hacemos palpación, de examinar profundamente usando el tacto. Pueden ver también que Juan no se basa solamente en esta confirmación sensorial diciendo Jesucristo fue un ser humano real, o sea, fue carne, le pudimos ver, le pudimos escuchar, le pudimos palpar, le pudimos contemplar. Fíjense que la palabra contemplar en ese contexto era estudiar a profundidad, dedicarse a ver un objeto o un asunto y ponerle suma atención. Así que Juan está diciendo, nosotros sencillamente le vimos. Juan está diciendo, decidimos conocerlo, decidimos estudiarlo, decidimos aprender de él. La fe cristiana en el primer siglo ya estaba sufriendo alteraciones. Y una de estas alteraciones era el gnosticismo, enseñando que Jesús fue un espíritu, no un ser físico. Así que cuando Juan comienza su carta, que ni siquiera saluda y dice, nosotros le vimos, nosotros le palpamos, nosotros le contemplamos, nosotros le escuchamos, está desactivando, su primer argumento es una desactivación de esta corriente. Está diciendo, ustedes están equivocados, porque yo estuve ahí. Dicho sea de paso, Juan era el último de los apóstoles en ese momento vivo, así que ¿quién más como Juan para poder decir estas cosas? Él llama a Jesús, como en su libro de Juan, el Evangelio de Juan, el verbo de vida o el verbo de Dios. Recuerden que esta expresión para los antiguos significaba que, vimos eso la semana pasada, el verbo no era más que la expresión divina o creadora de Dios. Hicimos referencia también recuerden esa canción secular de Ricardo Arjona que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Haciendo en este mismo contexto que ustedes tienen acá, Juan lleva este conocimiento de Jesucristo, lo lleva a una forma práctica y está diciendo que Cristo debe afectar de manera práctica la forma en que nosotros vivimos. Se supone que Cristo debe ser tan real, y noten que en los versos entonces, el verso 3 y verso 4, esto se traduce de la siguiente manera. Dice, lo que hemos visto y oído, esto también anunciamos,
para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está haciendo una imagen gráfica de lo que es una relación triangular. ¿Qué quiere decir eso? Juan está diciendo, cuando Cristo se hace real en mi vida, cuando yo le escucho, cuando yo le experimento, cuando yo le toco, cuando yo le palpo, cuando yo le contemplo, yo me doy cuenta que tengo realmente comunión con Dios. Mi hermano que está en la iglesia debe estar experimentando lo mismo. Y de esa manera todos tenemos comunión con el Padre. Así que lo que Juan está diciendo es que en la iglesia la comunión correcta de cristianos consiste en que cada persona experimente a Cristo en realidad, de una forma práctica. Es lo que está diciendo Juan. Juan estaba llamando a la comunión en la iglesia. Y se supone que cada vez que venimos aquí al templo, nosotros deberíamos estar llenos de expresiones de confirmación de esas experiencias con Cristo. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros debería venir cada domingo, cada miércoles o el día que sea que nos reunamos diciendo, déjame decirte lo que Cristo hizo en mi vida. El apóstol Pedro, haciendo referencia a este mismo concepto, no sé si recuerdan lo que eran las piedras de testimonio en el Antiguo Testamento. Si estudian el libro de Josué, aún más atrás, más al principio, el Pentateuco, se darán cuenta que cada vez que había una situación donde Dios hacía algún tipo de manifestación, se levantaba un montón de piedras para que la gente recordara. Cuando cruzaron el Jordán, recuerda, tomaron 12 piedras, hicieron un monumento con 12 piedras indicando para que todo aquel que se preguntara qué eran esas piedras, al pasar el tiempo, alguien le contara y le dijera, déjame decirte lo que Dios hizo. Las piedras o los monumentos en la antigüedad eran un testimonio de lo que Dios había hecho. Pedro toma ese concepto del Antiguo Testamento y lo lleva a su carta, y en Primera de Pedro, el capítulo 4, Pedro dice, ustedes edificándose como piedras vivas y sacerdocio y casa espiritual para Dios. ¿Ustedes saben lo que está diciendo Pedro? Se supone que cada creyente debería convertirse en un testimonio real de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho en esa vida. Se supone que nosotros deberíamos ser como piedras en la antigüedad, que cuando nosotros nos paremos, las personas pregunten, ¿qué pasó en esta vida? Y entonces nosotros podamos decir, déjame contarte lo que Cristo hizo en mi vida. De ahí entonces que nuestras luchas con el alcohol, nuestras luchas con diferentes pecados que hemos estado antes de conocer a Cristo luchando, la gente debe ver un punto donde experimentamos a ese Cristo que es real y la gente se pregunta, ¿qué pasó en tu vida? Entonces nosotros contamos y decimos, déjame decirte lo que pasó. Es lo que Pedro está diciendo en su carta en el capítulo 4, dice, ustedes como piedras vivas se han edificado como casa espiritual para Dios. Se supone que sus vidas deben ser las piedras de la antigüedad que hacía que la gente se parara y preguntara, ¿qué pasó ahí? Así que cuando Juan está diciendo en este pasaje, le hemos visto, le hemos oído, le hemos contemplado, es la misma referencia que Pedro está haciendo en su primera carta diciendo, ustedes deben ser como piedras de la antigüedad, que la gente se pare y se detenga y diga, ¿qué pasó en la vida de esta persona? Algo pasó porque él no era así. Y entonces le llevemos al Cristo real. Es la idea que tiene el apóstol Juan. Dice, para que tengáis comunión con nosotros, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión debe ser un asunto triangular. Yo me relaciono con Dios, usted se relaciona con Dios, yo me relaciono con usted y ambos nos relacionamos con Dios. Así que ahí está el triángulo. ¿Lo ven perfectamente? Aquí estoy yo, aquí está Dios, aquí está usted, ¿ok? Y ahí está Dios. Las iglesias que son buenas no son las iglesias que tienen buenos edificios y que tienen mucho dinero. Esas son las iglesias que tienen muy buenos edificios y mucha gente son rinas de pelea. Porque la gente vive matándose y peleando casi. Es un asunto increíble, hasta de temas simples como
¿de qué color vamos a pintar el santuario? Se arman una serie de trifulcas que hay gente que hasta los moños se hablan. O sea, el dinero y las condiciones físicas del templo no cualifican qué tan bueno es una iglesia. Lo que cualifica o lo que hace buena una iglesia es la capacidad que cada creyente tenga en esa iglesia de reproducir a Cristo en su vida. Así que si yo puedo sacar a Cristo de estas 4 paredes, y ustedes también, lo volvemos y lo traemos aquí y lo llevamos fuera también, así que venimos aquí, nos cargamos, aprendemos de Él y vamos afuera y lo compartimos con la gente y vivimos de la manera que predicamos, somos una buena iglesia. Y la gente quiere venir y ver qué está pasando. La gente dice, pero esta gente es diferente. Es una iglesia que se siente que hay amor. Obviamente hay amor, porque si mi relación con Dios es correcta, la tuya con Dios es correcta, nuestra relación es correcta, el que venga lo va a ver. Y es la manera. Noten que la buena comunión con Dios y con los hermanos, obviamente, ¿qué trae? Verso 4, gozo. ¿Por qué Juan hace referencia a la comunión? ¿Creen ustedes que en la iglesia del primer siglo, donde hay un grupo que cree que Jesucristo fue completamente físico, real, y hay otro grupo que dice que no, que Jesucristo fue un espíritu? ¿Creen ustedes que puede haber comunión? Claro que no. La iglesia estaba sufriendo situaciones de contiendas y divisiones. Y Juan apela y Juan dice, para que haya comunión en la iglesia es necesario que cada creyente tenga una relación correcta con Dios. Así que ¿saben cuál es nuestro trabajo para preservar que nuestra iglesia ahora es controlable? Porque somos unos 30 y pico, 40 personas. Y cuando estamos todos juntos con los niños, llegamos, el domingo pasado llegamos, gracias a Dios, a un número, alguien me dijo que era como 60 y pico de personas. Todavía es controlable, porque somos así. Pero para mantenernos así, siendo una buena iglesia, depende de ti. No depende del edificio, no depende del pastor, depende de tu relación personal con Dios. El verso que tenemos para hoy, así que déjenme repasarle los primeros 4 versos. 3 evidencias de una comunión correcta con Dios. Número 1. El que tiene una comunión correcta con Dios, ¿qué hace? Tiene una experiencia real con Cristo. Así que lo experimenta, lo oye, lo toca, lo ve. En otras palabras, Cristo no es un nombre, no es un sustantivo, es un verbo. Como ese señor hace alusión a su canción, es una acción, debe ser una forma de vida. Así que Cristo se hace una experiencia real. Así que ¿cómo yo me doy cuenta que estoy caminando con Dios? Si yo estoy experimentando, o caminando, o practicando a Cristo, si lo estoy experimentando. Número 2. La persona que tiene una comunión real con Cristo habla y testifica acerca de esa relación que tienen. En el verso 2 ustedes lo ven y dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y lógicamente lo que hemos visto lo hablamos, lo anunciamos. Así que una persona que tiene una relación correcta con Dios no puede callar. Es como Pedro y Juan dijeron en Hechos capítulo 3 cuando fueron confrontados por los líderes religiosos. ¿Qué dicen ellos? Nosotros no podemos dejar de decir y de hablar y anunciar lo que hemos visto y oído. Porque le amenazaron, le dijeron, le vamos a matar. Si ustedes vuelven a hablar en ese nombre, van a tener problemas. Y dijeron, miren a ver qué ustedes piensan. Verso 19. ¿A quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Además, nosotros no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos oído y visto. La persona tiene una comunión correcta con Dios, ¿qué hace? Habla el mensaje, testifica, no lo calla. Así que tiene una experiencia real con Cristo. Número 2, anuncia y testifica ese mensaje. Y número 3, tiene gozo. Y el concepto de gozo en la Biblia es maravilloso porque no es un sentimiento condicionado por circunstancias. Es más bien es una actitud basada en
principios. El gozo cristiano es: yo sé que tengo dificultades, yo sé que he perdido a un ser querido, pero a pesar de eso, yo sé que Dios tiene el control. Estoy tranquilo. Y mi tranquilidad no depende, y mi alegría no depende de que las cosas me vayan bien, sino de que Dios está en control. Y yo creo que Dios está en control. Hay una diferencia entre alegría, esa alegría que la gente tiene por momentos y es circunstancial y momentáneo. Así que me va bien, me saco la loto, soy contento. Aunque después me dé un tiro porque no sé qué hacer con el dinero. Pero por un momento lo soy. Esa es la idea del mundo, que la alegría es de corta duración. Pero el gozo que se está refiriendo aquí es un sentimiento basado en principios, o sea, basado en Dios. Yo estoy bien o esté mal. Es el caso de Pablo en la cárcel, aún en la cárcel cantando. No depende de mi situación, de cómo yo esté, sino de en quién yo estoy. Estoy en Cristo, no importa, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y aún Pedro, viendo que la iglesia era esparcida, lo tomaba como que era una acción de Dios para esparcir el evangelio también, no que no se preocuparan por eso, era parte de esa bendición que estaba recibiendo. El gozo da también una dirección. El gozo cristiano da una dirección en medio de las situaciones difíciles, porque nosotros sabemos que Dios está usando aún lo malo que nos suceda para hacernos bien. Y ese concepto de gozo en la vida cristiana es bien fuerte. Pero esas son las tres cosas que vimos. Ahora, la número 4 está en el verso 5 y ahí termina esta noche. Ya les dije tres características. Experimenta a Cristo, testifica y anuncia. Número 3, tiene gozo, que las circunstancias no pueden cambiar. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Se me queme el carro o se me explote la casa, sigo contento, porque Dios está en control. Y mi alegría, yo no caigo en depresión en ninguna de esas cosas, porque Dios está en control. Esa es la diferencia. El número 4 está en el verso 5. La persona que tiene una comunión correcta con Dios tiene un concepto de Dios correcto. Y el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. La cuarta característica de una persona que está andando correctamente con Dios es que establece esa relación teniendo un concepto correcto de quién es Dios. ¿Saben cuál es uno de los problemas de los cristianos del siglo XXI? Que adoran a un Dios que no conocen. Hay poca profundidad, hay poco conocimiento de Dios. De hecho, Dios hace un llamado a través de Jeremías. Dice: el hombre que quiera de alabarse, no se alabe en sus riquezas, no se alabe en su conocimiento, no se alabe en su fama. Todo hombre que quiera alabarse, no se alabe en ninguna de esas cosas. No se gloríe en esas cosas. Pero si alguno se quiere alabar, dice Jeremías, yo les voy a decir en qué deben de alabarse: en entenderme, en conocerme que yo soy Dios. Juan le está recordando a los primeros cristianos que Dios era luz. Para los antiguos el contraste, aquí hay una expresión literaria que se llama quiasma, en el versículo 5, 6 y 7. Noten, el versículo 5 empieza diciendo Dios es luz. El versículo 7 dice andamos en luz. Vuelve y se repite el mismo concepto de la luz. Y en el centro, que es el verso 6, se habla de tinieblas. Así que esa forma de escritura antigua, donde la idea principal se comienza, se le busca el antónimo que es las tinieblas en el verso 6 y luego vuelve y se reitera la luz en el verso 7, era una forma llamada quiasma que usaban mucho en ese tiempo para escribir. Juan está diciendo que Dios es santo.
La luz hace referencia a pureza. La luz hace referencia a justicia. Y quiero que ustedes tengan algo bien claro. La luz hace referencia a todo lo bueno. De hecho, Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Ese es Dios. Okay. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es el origen de todo lo bueno. Dios es luz. Así que cuando usted puede levantarse en la mañana y correr 5 millas y respirar el aire y ver el otoño y todo eso, glorifique a Dios. Porque ese estado de disfrutar cosas buenas, salud personal, no estoy enfermo, la belleza que puedo ver en la naturaleza, en lo creado, ha sido creado por Dios. Mi condición de salud es una bendición de Dios. Toda buena dádiva, dice la Escritura, proviene de Dios. Así que recuerdan que los gnosticistas tenían un problema, decían, no es posible que el espíritu y la carne se junten, porque Jesús tenía que ser espíritu, porque esta carne solamente puede hacer lo malo. Y recuerdan lo que les dije del ascetismo y todas estas tendencias de la antigüedad, que se decía, bueno, como mi espíritu es lo único que se puede salvar, no importa lo que pase con mi carne. Y de ahí surge lo que se llama el antinomianismo. Que quiere decir, dale a tu carne todo gusto y todo placer, no hay ley, porque tu espíritu se salva y lo que tú hagas con el cuerpo no importa. Yo les dije que tengo un amigo, un conocido que es homosexual y él practica esa religión, gnosticismo, con ese concepto. Porque él dice que su espíritu está bien y que lo que él haga con su cuerpo no importa. Es la manera en que él piensa. Pero Juan, hablando de estos gnósticos que se habían metido en la iglesia, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Toda justicia, toda bondad, toda verdad, todo lo bueno está en Dios. Y quienes se relacionan con él tienen que expresar los mismos atributos que él. Pablo, hablando a los filipenses, no sé si recuerdan, en el capítulo 4, Pablo dice algo muy importante. ¿Recuerdan que Pablo dice en el versículo 8 cómo debe ser la mente del cristiano? ¿En qué debe pensar el cristiano? Pablo dice en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buena reputación, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Dice en esto pensar. Pablo está diciendo que la mente del cristiano debe ser una mente santa. De ahí entonces nosotros vimos en 1 Corintios 10:10 que dice que todo pensamiento debe ser traído cautivo, esclavo a Cristo, sometido a Cristo. A veces me da mucha preocupación la manera en que nosotros pensamos. Y Pablo está diciendo, lo que viene a tu mente es honesto, lo que viene a tu mente es justo, lo que viene a tu mente es digno de alabanza, o sea, es digno de aplauso. ¿Qué pasaría si de repente te ponen un micrófono como este en tu cerebro a ciertas horas del día? Quizás cuando pasa una mujer no muy bien vestida, o cuando ese conductor se te mete y se te cruza delante. ¿Cuáles son esos pensamientos? Hermanos, el versículo 5 es un llamado claro a nosotros no solamente a saber. Recuérdense que la comunión con Dios comienza con un conocimiento correcto de Dios. Dios es luz, Dios es santo. Pero esa santidad, ese conocimiento acerca de Dios debe afectar la manera en que yo pienso, la manera en que yo vivo. Voy a terminar con 1 de Pedro, capítulo 1. Y les voy a leer, vamos a leerlo todos juntos, vamos allá, para que ustedes me sigan. 1 de Pedro, capítulo 1.
Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de tu vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dice así el texto? No, en todo. En toda En vuestra manera de toda vivir. vuestra manera de vivir. Veis entonces que hay de aquellos que, los cristianos que dicen, pero tomarse un par de Johnny Walkers no está nada mal. Fumar un cigarrillo, la Biblia no dice que no se puede fumar un cigarrillo. Vestirse de una u otra manera, algunos que tienen problemas serios con eso, especialmente mujeres que dicen, no, a mí me gusta vestirme como todo el mundo se viste y que se me vea el ombligo y todo. Yo estoy en forma y yo quiero, lo que no se exhibe no se vende. No, usted va a encontrar esos conceptos en pantalones y faldas que, bueno, que parecen bikinis, porque muestran todo. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser diferentes y el verso lo explica y dice que la santidad o la manera justa, correcta, buena de vivir debe ser en todo nuestro vivir. El verso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos. ¿Cómo usted actúa cuando alguien le llama la atención? ¿Se vuelve usted un león? Una expresión dominicana así. ¿Se vuelve usted un león? Que no hay quien pueda con usted. Yo quisiera que ustedes siempre piensen en Filipenses 4:8, en esto pensar, en lo que es digno de alabanza, en lo que es digno de un aplauso. Dios escucha los pensamientos y Dios ve las intenciones de los corazones. Tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que no, pero Proverbios 21 dice que el hombre es lo que piensa, porque Salomón dice que tal es su pensamiento, así es el hombre. Si en nuestra mente solamente hay agresión o vulgaridad o tendencia hacia el mal solamente, tarde o temprano esas son las cosas que vamos a manifestar. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y obviamente lo externo es manifestación del interno. Si yo tengo una santidad correcta con Dios, la manera en que yo me voy a comportar será correcta. Vamos a dejarlo en ese punto. Hemos visto 4 características de la comunión con Dios, correcta con Dios. Como yo me doy cuenta que tengo una comunión correcta con Dios, si estoy experimentando a Cristo, si Cristo es algo real en mi vida, lo he visto, lo he palpado, lo llevo fuera de estas paredes. Número 2, anuncio y testifico acerca de Cristo. Número 3, expreso gozo que no van a cambiar las circunstancias. Gozo que a pesar de que no me esté yendo bien, yo sé que Dios está en control. A pesar de que tengo un cáncer y una situación difícil, yo sé que Dios está en control. Y número 4, tengo un conocimiento de Dios correcto. Practico la santidad, porque Dios es santo, porque Dios es Dios.